Hola Ricardo, buenas noches. ¿Se escucha bien el himno, Ricardo? Buenas noches, hermana Patti, ¿cómo está? Vamos a, vamos a empezar un ratito más el servicio de esta noche y bueno, escuchando algunas alabanzas. Hace tiempo que no escuchamos alabanzas al Señor, así que yo creo que amerita el hecho de que hoy día jueves, el hecho de que nosotros siempre nos reuníamos allá en el templo para orar, hoy no es la excepción. También en nuestras casas nos reunimos para orar. Vamos a estar orando, tenemos motivos de oración, ¿verdad? Muchos motivos de oración. También quiero incluir en esta noche sobre un pastor de Perú, el pastor César Quirós, que escribe que su papá tiene problemas, parece, con este problema de la pandemia. Así que oremos por ellos. Y también oremos por lo que está pasando en el Perú. El Perú ha empeorado la situación, entonces han aumentado la cuarentena hasta el 10 de mayo, así que necesitamos orar por ellos. Y obviamente esta noche tenemos un misionero, una familia por la cual tenemos que orar también, como cada noche lo estamos haciendo. Hay tantos misioneros en el mundo, en todas partes, y obviamente ellos necesitan oraciones, ¿verdad? Muy bien, vamos a... Gracias, Cecilia. Muy bien, vamos a empezar el servicio de esta noche, entonces como les decía, tenemos muchos motivos para orar, especialmente por los misioneros que están en diferentes partes del mundo. ¿No? En esta noche oramos por un misionero que está en Marruecos, si no me equivoco, ahí está en el WhatsApp, así que tenemos que estar orando por ellos. La Biblia dice bien claro que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la Biblia está llena, obviamente, de todas esas exhortaciones que tenemos que orar unos por otros, ¿verdad? Anoche estábamos viendo una película de Hudson Taylor y era muy preciosa la película. Estaba justamente él, como él fue a la China, obviamente. En la China era muy difícil, él hablaba inglés, los chinos, chino, obviamente. Entonces, ¿cómo se llama? Él fue allá y tuvo que aprender el idioma chino, chinos, pero él tenía un apoyo en oración. No tenía mucho sustento económico, pero tenía buen apoyo en oración. Y uno de los que oraba por él era George Müller. Ese era un misionero alemán que estaba en Inglaterra y este misionero es famosísimo porque él fundó muchos orfanatorios y es muy interesante. Entonces, Hudson Taylor y su amigo conversaban y uno de ellos decía, sí, a mí uno de los que me sostiene es George Müller. Y su amigo le decía, mira, cuando ese hombre ora, se abren los cielos. Entonces, eso es lo que nos está indicando que siempre la oración eficaz del justo puede mucho. Así que en ese sentido, hermanos, les animo a que esta noche también, a las 10 de la noche, tengamos que juntarnos en nuestras casas para orar. Y ya les mandé cuál es el texto guía, el Salmo 31, si no me equivoco, versículo 13 hasta el 30, si no me equivoco. Entonces, ese va a ser el texto guía para esta noche. Muy bien, vamos a empezar entonces, no se olviden, empezamos esta transmisión
Bautista Victoria, que estamos ubicados en Hugo Bravo 150 Maipú, y damos gracias a Dios por la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia ya sabemos, no es el local, la iglesia somos nosotros. Entonces, eso es importante que tenemos que entender. La iglesia no se cerró, la iglesia no dejó de cumplir sus funciones. La iglesia sigue viva porque, como les decía el otro día, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización, sino es un organismo vivo. La iglesia somos usted y yo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la iglesia está activa. Está activa. La iglesia está en todas partes del mundo. Está en Chile, en Perú, en Argentina, en todas partes. Y esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza obviamente es Cristo, ¿no? Efesios capítulo 2. Y obviamente el Señor Jesucristo viene pronto por no solamente su cuerpo, sino también su novia, para arrebatar a su novia y para consumar allá en el cielo el matrimonio, ¿no? Entonces, mientras en el cielo se consuman las bodas del Cordero, aquí en la tierra empieza la gran tribulación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Así que, en ese sentido, saludos a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Victoria, perdón, y también saludos a los hermanos que nos ven en diferentes lugares. Hay hermanos que nos ven en Perú, muchos hermanos que nos ven en Perú, ¿no? Y también hay hermanos que nos ven en Estados Unidos. Entonces el hermano Pérez, no me acuerdo el nombre, Gerardo Pérez, ahí está, de Nueva York. Este hermano siempre nos está viendo, así que damos gracias a Dios por él. Bueno, también hay el pastor David Bolos, siempre está, o el hermano Toru Marshall de Carolina del Norte. Pero damos gracias a Dios especialmente por los hermanos en Perú, en Arequipa, ¿no? Mucha gente de Arequipa. Yo era pastor en Arequipa, bueno, hay muchísima gente que nos ve de allá. Doy gracias a Dios. Los dejé niños, ahora ya son ya adultos, ¿verdad? Entonces, obviamente, también un saludo para todos los hermanos que nos ven desde Arica hasta Punta Arenas. Hay muchos hermanos que siempre nos están viendo, nos saludan. Así que damos gracias a Dios por ellos. Entonces, no se olviden los consejos que tenemos en este tiempo. Nosotros obedecemos a las autoridades, ¿verdad? Y eso también es un testimonio para nosotros mismos. La Biblia dice bien claro en Mateo capítulo 5 que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? Y también ser responsables en cuanto a la cuarentena, no salir si no es absolutamente necesario y seguir las orientaciones que nos dan el Ministerio de Salud, como la todo ese tipo de precauciones. Nuestro deber es como creyentes, ya sabemos, este es el tiempo en que nosotros tenemos que pasar en oración, pasar nuestro tiempo en oración. Hoy es la oportunidad para orar. Y como ya hemos dicho y reiterado vez tras vez, nuestras oraciones ya no tienen que ser tan superficiales, tan complementarios, una especie de cliché, una oración reiterativa, repetitiva, sin sentido. Ahora nuestras oraciones tienen que ser oraciones profundas, oraciones, ¿cómo se llama? Intensas, ¿verdad? No quiere decir que uno tiene que orar 2 horas, gritar, eso nada tiene que ver. Entonces hay gente que a veces, como Ezequías, por ejemplo, simplemente se volteó hacia la pared, lloró y habló con Dios, y Dios escuchó esa oración. Entonces la clave para que Dios escuche la oración no es el hecho de gritar, patalear. La clave para que Dios escuche la oración es la confesión del pecado. Porque lo que nos separa de Dios, ¿cuál es el pecado? Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y nuestro Dios. ¿No es lo que dice la palabra del Señor? Entonces tenemos que confesar, limpiar nuestros corazones, preparar nuestros corazones y acercarnos al trono de gracia. Por eso cuando dice, si se humillare mi pueblo, ¿a qué significa? ¿Quién se humilla? No se puede humillar a aquel que tiene pecado en su corazón. No se puede humillar a aquel que tiene soberbia en su corazón. Entonces eso es algo que tenemos que entender. Ahora, no solamente orar es nuestro deber, sino también leer las Escrituras, leer la Biblia. Nosotros, dice la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro, que debemos presentar defensa con mansedumbre ante aquellos que nos exigen explicación de las Escrituras. Y muchas veces un creyente no conoce las Escrituras y eso no debe ser así. Nosotros debemos conocer las Escrituras. Entonces, este tiempo debemos aprovechar ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la otra responsabilidad que tenemos nosotros es presentar el Evangelio a otras personas, testificar a otras personas, ¿sí? Obviamente
usando este tiempo, usando las redes sociales. Como les decía el otro día, hoy las personas están más sensibles, más asequibles a la predicación del Evangelio. Y ninguna persona ahora sería tan tonto que negara que toda esta situación que está pasando no tiene que ver con Dios o que Dios no existe. Sea un absurdo, como vimos el otro día. Solamente el necio dice en su corazón no hay Dios. Y el asunto de no creer en Dios no es un asunto del intelecto, sino es un asunto de la moral. Porque si nosotros hacemos un análisis intelectual, evidentemente vamos a llegar a la conclusión de que Dios existe. ¿Entiende? Entonces, otra cosa es que la gente niega a Dios. ¿Por qué? Porque vive en inmoralidad, y eso es fácil de demostrarlo. Entonces nosotros tenemos que ser testimonio a otros. Y nuestros deberes como padres y esposos, obviamente, como les decía, pasar tiempo de calidad entre nosotros, ser el ejemplo para nuestros niños. El primer principio de enseñanza, como le dijo, no es hacer sentar al niño y hacerle repetir, sino el primer principio de enseñanza es el ejemplo. Entonces nosotros como padres, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros somos, eso van a reflejar nuestros hijos. En cuanto a los avisos, no se olviden, estamos saliendo al aire los martes a las 8:30 de la noche, los jueves a las 8:30 de la noche, los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Así que eso, hermanos, y también los deberes como miembros de la iglesia ya saben lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Nos tenemos misioneros, tenemos muchas cuentas que pagar. Así que ya todos tienen ya saben lo que tienen que hacer, ya saben a dónde ir. Pueden ir a la iglesia, la hermana Paulina, la tesorera de la iglesia, ahí va a estar los domingos. O si no, usted póngase en contacto con ella. Así que eso, muy bien. Y no se olviden orar esta noche a las 10 de la noche. Y uno de los motivos de oración es el pastor, ¿cómo se llama? El pastor César Quirós. Así, perdón, me disculpan un minutito. Amandita, ya estamos. Muy bien, disculpen. Vamos a orar entonces. Oramos, Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros. Y te rogamos que en esta noche, Padre Celestial, tomes la porción de tus escrituras y hables con claridad, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos ayudes a servirte de corazón y también que tú bendigas a tus hijos e hijas, Señor, que se encuentran en este minuto en todas partes de este mundo, clamando, Señor, por esta situación, sino clamando, Señor. Y cada uno de nosotros queremos clamar porque la honra y la gloria sea de ti. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el libro más bacán de la Biblia, uno de los libros más bonitos de la Biblia, ¿verdad? Muchas personas a veces se preocupan por ser felices. ¿Cuántos no quisieran ser felices? ¿Cuántos no quisieran ser bienaventurados, bendecidos o llenos de gozo, dichosos, ¿verdad? Entonces las personas, y en este tiempo hay muchas personas que están tristes, que están desanimados, que están depresivos, todo eso. Si bien es cierto, la felicidad es una decisión, la Biblia nos da los argumentos suficientes para que nosotros seamos felices, ¿verdad? Para que nosotros seamos bienaventurados, ¿entiende? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿O quiénes son dichosos? ¿Quiénes son felices? ¿O quiénes son benditos? Vamos al libro de, lo que les decía, al libro de Apocalipsis, capítulos 1 al 3, y vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios en este pasaje: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está
cerca. En el versículo 1 dice claramente las cosas que deben suceder pronto. En el versículo 3 dice, el tiempo está cerca, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas cosas aquí para ir definiendo. Primero, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Eso es lo que les decía. La palabra bienaventurado significa bendecido, dichoso, feliz. Es un adjetivo que es, en otras palabras, significa afortunado, feliz, ¿no? Cosa de la felicidad plena que es concedida por Dios. ¿Entiendes? Entonces Dios nos concede a nosotros felicidad plena, gozo es el gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo está en el Señor. Muy bien, veamos otras cosas, algunas cosas. En la Biblia hay más de 100 capítulos que hacen referencia a los últimos tiempos, ¿verdad? Y de todos los libros de la Biblia, Apocalipsis es el que nos da más información sobre lo que sucederán en los tiempos finales. Entonces es una revelación profética del final de la era. No del final del mundo, porque la tierra va a seguir existiendo, ya sabemos. Después de la gran tribulación viene, ¿qué viene? El milenio, ¿entiende? Entonces en el milenio hay características, muchas cosas van a ser restauradas por el Señor, ¿verdad? Muy bien, muchas personas a veces evitan estudiar o leer el libro de Apocalipsis porque dicen que les da miedo, ¿entiendes? Pero el propósito es completamente lo opuesto. El objetivo es informarnos sobre lo que acontecerá para darnos esperanza y que estemos preparados. La idea es ayudar al pueblo de Dios a entender lo que viene y salir victoriosos. ¿Entiendes? Muy bien, Apocalipsis no es la historia del anticristo y la bestia, sino, dices, la revelación de Jesucristo. Ahí empieza versículo 1. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. La revelación de Jesucristo y las... Así comienza este libro, ¿verdad? Ahora, ese versículo o esa palabra revelación de Jesucristo, porque ahí dice, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto, que deben suceder pronto. Entonces, la palabra revelación se traduce del griego apocalipsis, ¿entiendes? Que también significa aparición, venida, manifestación, ser revelado, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces el propósito de este libro de Apocalipsis es revelar a sus siervos de Dios las cosas que van a suceder. Entonces por eso empieza ahí cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿ve? Para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. Entonces la palabra pronto ahí se traduce del griego tacos, que significa en un espacio de tiempo corto y en forma rápida, apresuradamente. Cuando las cosas aquí descritas comiencen a suceder, se darán de una forma muy rápida. Van a suceder muy pronto. En el versículo 3 donde dice, el tiempo está cerca. Y hay un pasaje en la Biblia, yo voy a leerlo, si usted no lo puede encontrar no hay problema. Está en Segunda de Pedro, capítulo 3, yo lo voy a leer. Y también habla de los últimos, ¿entiendes? Los últimos tiempos. Entonces esos tiempos ya están cercanos. Algunos versículos acá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces está hablando el apóstol Pedro. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas desde el principio de la creación, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Se refiere, sabemos, al diluvio universal. Pero los cielos y la tierra reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, en aquel entonces la tierra fue juzgada por el diluvio, por causa del pecado del hombre. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 6 al 9, ¿verdad? El hombre pecaba. Entonces Dios los castigó así. Hoy día el hombre peca. Hemos tenido 2000 años para que el hombre se arrepienta, pero bueno, hay mucho, obviamente la iglesia está ahí,
pero el hombre sigue pecando. ¿Entiende? Entonces dice acá que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Obviamente viene un juicio, ¿entiendes? Y de eso nos informa la Biblia. Ahora, no tengo por qué estar triste, sino contento. ¿Por qué? Porque me voy con el Señor. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué debemos estar contentos? El versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún en este tiempo de pandemia, ¿el Señor qué está haciendo? El Señor está dando la oportunidad de que acepten a Jesús como su Salvador personal. 10, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón, ¿cómo viene? Nunca avisa a un ladrón, ¿verdad? Entonces, un ladrón, no sé, pues, viene en el momento en que más de sueño estamos, y eso es en la, no sé, a partir de las 3, 4 de la mañana, qué sé yo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos hechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ahora lo que dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Claro, entonces en lugar de nosotros estar vinculados a las cosas materiales, ¿entiende? Por ejemplo, es como hoy día, pandemia. ¿De qué le sirve a la gente que tiene dinero? ¿De qué le sirve a la gente que tiene propiedades? No sé, aviones, helicópteros, barcos. ¿De qué le sirve? Si los aviones están parados en los aeropuertos, el dinero en este minuto no tiene mucho valor, ¿entiendes? Entonces, tienen que estar guardados. La exhortación es, puesto que estas cosas van a ser así, o sea, puesto que viene el fin, ¿acaso nosotros no debemos andar, dice, piadosa y en santa manera de vivir? Eso es lo que está diciendo, ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces volvemos ahí, entonces ahí está, ya hemos visto la palabra pronto, ¿verdad? Pronto van a suceder estas cosas. ¿Quién es el escritor de Apocalipsis? El escritor de Apocalipsis obviamente dice claramente que es el apóstol Juan, ¿verdad? Él recibió la revelación con B chica, por favor, revelación, de revelar, del verbo revelar, o sea, de descubrir, ¿verdad? Dice, él recibió la revelación de los últimos tiempos y le fue encargado escribirla como testimonio y para beneficio de todos los creyentes. Solo que Apocalipsis 1, 1 y 2, ¿verdad? Que dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, Juan, ¿dónde estaba Juan? Juan estaba exiliado en la isla de Patmos cuando recibió esta visión, ¿no? La isla de Patmos era una cárcel. ¿Dónde está ahora la isla de Patmos? Existe la isla de Patmos, está en Grecia, ¿verdad? Hacen turismo ahí. Entonces, Apocalipsis 1:9, ahí dice, ¿no? ¿Entiendes? Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahí está, ¿entiende? Entonces, Juan, en los tiempos, porque él pasó por cosas similares en su tiempo, tribulación, persecución, ¿entiendes? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Ahora, en Apocalipsis, obviamente, nos habla de bendición, o de estar gozosos, o de estar alegres. Lejos de tener miedo por estudiar Apocalipsis, el versículo 3 nos anima diciendo que hay una bendición especial para para todo aquel que, a todo aquel que lea, oiga y ponga en práctica la Biblia. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y de eso vamos a ver. El que lee, el que oye y el que guarda. El verbo guardar significa poner en práctica, ¿no? Entonces, sí, obviamente al final aún del libro de Apocalipsis habla de eso, ¿no? En Apocalipsis 22:7, cuando dice, aquí yo vengo pronto, bienaventurados los que guardan la palabra de las profecías de este libro. Entonces, no solo debemos conformarnos con entender el Apocalipsis, sino atender la revelación. Quien guarde la palabra de esta profecía saldrá victorioso de las pruebas que vendrán.
Entonces, reitero una vez más la pregunta, ¿quiénes son bienaventurados y bendecidos, felices y dichosos? En primer lugar, los que leen, porque eso lo bienaventurado el que lee, o sea, dichoso, feliz el que lee, ¿qué? La Biblia, las Escrituras. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros a veces queremos ser felices, no sé, haciendo otras cosas. Cuando todo, entre comillas, está normal, la gente va por acá, por allá, vacaciones, uy, miles de autos salen fuera. Piensan que eso da felicidad. Eso tal vez da una felicidad pasajera, efímera, pero la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la da la palabra, porque la palabra de las cosas que van a pasar, de cómo debes conducirte, ¿verdad? Entonces dice, esa palabra lee se traduce del griego anaginosko, que también significa saber o conocer de nuevo la palabra. ¿Entiendes? Entonces, y también dice, ¿no? Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Juan 5:39, ya sabemos, ¿verdad? Y ahí incluso dice, la última parte del versículo dice, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si yo leo la Biblia, ¿a quién conozco? A Dios. Si yo leo la Biblia, entonces, ¿qué me entero? Lo que va a pasar en el futuro. Si yo leo la Biblia, entonces me doy cuenta de lo que está mal y de lo que está bien. Y cómo debo andar. ¿Entiende? Entonces, ahí está. Entonces, uno es feliz. Por eso dice, bienaventurados o felices, o llenos de gozo, o dichosos. ¿Quiénes? Aquellos que leen las Escrituras. Aquellos que estudian las Escrituras. También significa, escudriñar también significa estudiar las Escrituras con mucho cuidado o con diligencia. Porque el Señor Jesús dice, ellas dan testimonio de mí o ellos hablan de mí. ¿Entiendes? Entonces por eso las personas que leen la Biblia siempre conocen más de Dios. Pero el que lee menos la Biblia no conoce de Dios, solamente repite como un... ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué leer la Biblia es un mandamiento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19, especialmente versículos 14 al 20, había un mandamiento que Dios establece para los reyes en aquel entonces. O sea, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, ahí ellos en algún minuto iban a tener reyes. Entonces, los reyes, o sea, los gobernantes del pueblo, lo que debían hacer era leer las Escrituras, porque las Escrituras obviamente les iban a hacer sabios. Entonces, en Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 20, yo lo voy a leer, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Y dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Dice el 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y dice el 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos en medio de Israel. A cuenta cuando dice que va a copiar las escrituras y lo va a leer día y noche. Entonces el creyente, ahí está, tenemos que leer la Biblia día y noche. No se justifica, no tengo tiempo, no, sí hay tiempo. Entonces dice ahí, y ¿sabes cuando uno, por ejemplo, va ahí a Primera de Samuel o Segunda de Samuel, cuando David contra Betsabé, ¿cuál era la acusación de Dios? No dice, tú cometiste adulterio, así no entra el profeta Natán, sin palabra. O sea, cuando Dios nos está ordenando leer la Biblia, nosotros honramos a Dios y nos enteramos de muchas cosas y eso evidentemente nos hace felices. Entonces, ¿quiénes son felices? Los que leen la Biblia.
Y leer la Biblia, estamos viendo ahí, es un mandamiento. Ahora, cuando leemos la Biblia también adquirimos un compromiso, así como Josías leyó las escrituras y se comprometió más con Dios. Cuando tú lees la Biblia, no solamente conoces más de Dios, sino tu compromiso es mucho más profundo. ¿Das cuenta? Porque ya no es un compromiso superficial, ya tú por tus propias convicciones. Por ejemplo, algunos, ¿por qué se bautizan? Porque conocen más de Dios, leen las escrituras y saben que bautizarse es obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces no se bautizan para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Entonces vamos a ver ahí, Segunda a los Reyes, capítulo 23, versículo 1 al 3. Segunda a los Reyes 23, 1 al 3. Voy a leer este pasaje, 23, 1 al 3, dice: entonces el rey, está hablando de Josías. Josías era uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Entonces mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, del más chico hasta el más grande, y escucha, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. O sea, encontraron la Biblia que ellos habían abandonado por mucho tiempo, y Josías era un rey piadoso. A los 8 años empezó a reinar. Entonces, cuando encontraron el libro de la ley, ¿qué hizo? Él lo leyó. Y dice el 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo firmó el pacto. Entonces ahí está, ¿ve? Entonces, ¿qué pasó? Ellos leyeron la Biblia. Y la lectura de la Biblia, obviamente, no estamos hablando de una lectura superficial, sino las escrituras. ¿Qué hace? Primero entiendes que es un mandamiento. Segundo, llegas a entender, o mejor dicho, llegas a comprometerte más con Dios, así como Josías. ¿Por qué Josías se comprometió más con Dios? Se volvió más piadoso, porque leyó las escrituras, ¿verdad? ¿Entiendes? Y no solamente eso, sino cuando uno lee las escrituras, obviamente comprende mucho más el carácter de Dios, comprende mucho más los mandamientos, los salmos, qué sé yo. En Nehemías capítulo 8, Nehemías es un libro antes de Job, está el libro de Job, y antes de Job está Esther, y antes de Esther está Nehemías. Nehemías capítulo 8, por ejemplo, cuando vamos a leer versículos 6 al 9, 8, 6 al 9, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová. ¿Quién era Esdras? Un sacerdote que también estaba allí junto con Nehemías reedificando los muros de Jerusalén. El contexto de este libro es que Israel está en el exilio, están exiliados allá en Babilonia, en Medo-Persia en este caso. Entonces Dios permite que Nehemías vuelva a reedificar los muros de Jerusalén. Entonces este es el contexto. Entonces dice en el 6, entonces bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acús, Sebatai, Odías, Maasías, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponerle el sentido que sea. Están haciendo comprensión lectora. Entonces, por eso leer no es leer por leer. ¿Entiendes? Uno se pregunta, ¿de qué está hablando acá? Cuando yo leo, por ejemplo, este pasaje, digo, ¿qué está pasando acá? Ah, han venido del exilio. ¿Quiénes han venido? Ah, Nehemías, también estaba ahí Esdras. Ay, ¿qué estaban leyendo? Estaban leyendo las escrituras. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Dice, cuando leían el libro, dice ellos, más adelante, dice el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces lloraban, ¿por qué? De gozo. Imagínate, tú estás tan triste y encuentras palabras de consuelo en la Biblia. Y cuando tú lloras,
¿De qué lloras? Lloras de gozo. Cuando uno, por ejemplo, no sé, pues está estudiando el Salmo, de pronto dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me entero de eso, o sea, nada me falta, claro, nada me falta. ¿Qué me falta? Dice la Biblia en 1 Corintios que nosotros en Cristo ya estamos hablando desde el punto de vista espiritual, ¿entiendes? Y aún en este tiempo, aún en otros aspectos de nuestra vida, ¿acaso Dios nos ha abandonado? No. Entonces estamos viendo quiénes son bendecidos, quiénes son felices, quiénes son dichosos. Primero, los que leen la Biblia, los que leen las Escrituras, ¿verdad? Y eso es lo que está viendo. Entonces, ahora, en segundo lugar, ¿quiénes son bienaventurados o felices? También, no solamente los que leen las Escrituras, sino los que oyen las Escrituras. La palabra oye viene del griego akou, que también significa prestar atención, entender. Pero no se trata solo de tener entendimiento intelectual de la profesión, de atender y hacer lo que se enseña. Ahora, oír obviamente es una decisión, ¿no? Es una decisión. Acuérdense cuando el Señor Jesús enseñaba, por ejemplo, y el Señor Jesús enseñaba preciosas cosas. Imagínate, estaríamos allá en los tiempos de Jesús y nosotros escuchamos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, o sea, Mateo capítulo 5, 7, 3 capítulos que Jesús predicó y se llama el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte también habla de bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, bienaventurados esos son felices. ¿Entiendes? Entonces, pero había mucha gente que menospreciaba las Escrituras. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio en este Evangelio, San Mateo capítulo 13, ¿verdad? En San Mateo capítulo 13, versículo 9, por ejemplo, pues, después de explicar las Escrituras, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, oír, claro, es una decisión. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta noche estamos explicando las Escrituras. Óigalo. Después va a ser feliz usted. Claro. Entonces, ¿quiénes son felices según la Biblia? Primero, los que leen la Biblia. Segundo, los que oyen. Entonces, si eso también lo mismo dice el versículo 43, 13:43, también dice, entonces los judíos, los justos resplandecerán con el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, no sé, pues, a que oiga, sino le llama a qué. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se da cuenta? ¿Y con qué actitud había que oír? Aquí, por ejemplo, en la audiencia de Jesús habían, pero por lo menos habían dos tipos de personas. Unas personas que oían con fe y otras personas que no oían con fe, o que oían pero sin fe. Y las personas no eran, dice, los ciegos, los cojos, los mancos, personas que habían perdido todo tipo de esperanza en su sociedad, en su cultura. Cuando escucharon el mensaje de Jesús, lo oyeron con fe y le creyeron a él. Pero aquí también teníamos un grupo de fariseos, unos intelectuales que cuando escucharon a Jesús, en lugar de creer en él, ellos pusieron su intelectualidad, su intelecto, perdón, o su conocimiento intelectual, pusieron sus tradiciones sobre lo que decía Jesús y lo rechazaron. ¿Da cuenta? Y por lo tanto ellos concluyeron no siendo felices. Pero los que oyen la palabra, nosotros tenemos que entender entonces que el que tiene oídos o presta atención sin duda en explicaciones. Esto era el desafío de Jesús a sus oyentes. ¿Se da cuenta? Y también tenemos una exhortación. Oír es una exhortación. En Mateo capítulo 17, versículo 5, dice ahí, mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, Dios mismo le decía a los apóstoles que estaban ahí en el tiempo de la transfiguración, dice, a él oíd. Entonces, cuando oímos la Biblia, ¿a quién estamos oyendo? A Jesús. ¿Entiende? Porque estas palabras no son del pastor, no son del predicador, sino son de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, eso Dios nos exhorta, nos pide que oigamos a su Hijo amado. Y obviamente, ¿cuáles son los resultados de oír? De estudiar, de leer la Biblia y de oír. Más fe. ¿Entiendes? Acá no se trata, yo tengo fe. Un ratito. La fe solamente es resultado. Escrituras. Romanos 10:17, por eso dice claramente, así que la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O se puede parafrasear y decir así. Así pues, la fe nace del oír el mensaje y del mensaje viene la palabra de Cristo, que viene la palabra de Cristo. Entonces, la fe, ¿de qué viene? De oír las escrituras. O sea, en otras palabras, las convicciones de qué pueden venir? Del estudio de las escrituras. Porque si no, uno vive sin convicciones. ¿Por qué la mayoría de los cristianos a veces caen en pecado? Porque no pasa tiempo en las escrituras. Están débiles espiritualmente que cualquier problema, un pequeño roce ya están en los suelos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuánta gente se va de la iglesia? A ver, ¿por qué se van de la iglesia? Hay problemas en esa. No, porque no pasaron tiempo en las escrituras. Y su fe no estaba basada en las escrituras, sino en el trato de los hombres. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia está, bienaventurados, primero los que leen, después los que oyen. ¿Entiendes? En tercer lugar, ¿quiénes son bienaventurados? No solamente los que leen, no solamente los que oyen, sino también los que guardan. O sea, guardar significa poner en práctica. O sea, la palabra guardar se traduce del griego tereo. Literalmente significa reloj. También significa poner el ojo sobre algo, proteger para que no se pierda o se dañe. Mantener, en un sentido figurado, es cumplir un mandamiento. Los que guardan la palabra, los que ponen en práctica el mandamiento. También dice, en el hebreo también lo usa 470 veces en todos los periodos. Y hay una palabra, shamar, quiere decir guardar en el sentido de atender o de cuidar. Entonces, eso. Y ya lo que dije, guardar significa poner en práctica la palabra de Dios. No solamente en teoría, no, poner en práctica. Si, por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros debemos bautizarnos, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarnos. Si la palabra de Dios dice que nosotros debemos sustentar a nuestros misioneros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos hacer eso. Si la palabra de Dios dice que nosotros debemos predicar el Evangelio, eso es lo que tenemos que hacer. Si dice que debemos orar, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Entiendes? Si dice que debemos leer las escrituras, eso es lo que tenemos que hacer. Si dice que debemos oír las escrituras, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué debemos guardar la palabra? Dice un comentario. Guardando en la mente la palabra de Dios, el creyente aprende a vivir recta y sabiamente, dice, en su relación con Dios. Y se llega a ser vencedores sobre el pecado con los mandamientos de Dios en el corazón. Nos fortalece y nos anima en momentos de angustia, así como en los de alegría. Claro, si tú lees las escrituras y te sabes las escrituras, de pronto uno está triste y empieza a repetir el Salmo 27. ¿Entiendes? O el Salmo 91, o el Salmo 23, o el Salmo 1. ¿Entiendes? Entonces, por eso decía que el rey, cuando el mandamiento era que debía leerlo de día y noche, y obviamente eso nos lleva a meditar de día y de noche. Por ejemplo, en Isaías 26.3, yo voy a leer Isaías 26.3, se me olvidó, los sé de memoria, pero a veces me pongo nervioso, ¿entiendes? Isaías 26.3 dice, tú, a Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Entiendes? Entonces el poner en práctica la Biblia, dice, me guarda en completa paz. Tengo completa paz con el Señor. ¿Entiendes? Completa paz con el Señor. Por eso soy feliz. ¿Te das cuenta? Entonces, y también en Eclesiastés 12:13 dice ahí, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo del hombre. Poner en práctica lo que dice la Biblia es lo mejor, ¿verdad? O parafraseando, es el discurso ha terminado, ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandatos o sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, ¿verdad? Eso es lo que en este tiempo, por ejemplo, lo que le decía, ¿quién se puede dar el lujo de darse un viajito, no sé, al Caribe? ¿Alguien puede darse ese plan? No sirve, no puede. ¿De qué le servía? No tengo mi platita en el banco, tantos milloncitos. Bueno, a ver, vaya, no sé, pues allá a Miami a darse un paseo. No puede. Pero sí una cosa, dice, lo mejor es práctica la Biblia. ¿Y cuál es por ejemplo, de qué? De lo que decía. Por ejemplo, si oro, si leo la Biblia, si comparto la Biblia. Muy bien. Y no solamente eso, dice, cuando leemos las Escrituras,
que somos salvos. La pregunta es, ¿a quién le gusta leer la Biblia? Hay gente que no le gusta leer la Biblia. ¿Y eso qué expresa? Expresa que no son salvos. Cuenta, es como, ¿por qué nosotros comemos? No sé, pues a mí me gusta comer, no sé, unos frijoles, qué sé yo, alguna comida rica, lomo saltado, comida peruana, papa a la huancaína, no sé, hay chupe de camarones, hay tantas cosas, ¿entiendes? Uno a veces prepara arroz chaufa, es rico toda esa comida. No come eso porque tu organismo te exige, ¿entiendes? Y eso es porque estás vivo. Y ahora es lo mismo cuando tu espíritu, cuando tú estás vivo y estás vivo espiritualmente, ese tu espíritu te exige que de qué de las escrituras. Pero si nada hay en ti que te exija leer la Biblia, entonces probablemente no. Entonces eso es y no leer la Biblia, no poner en práctica la Biblia, quiere decir que no eres salvo. Mucha gente a veces va a la iglesia, piensan que por ir a la iglesia son salvos. No, por aceptar a Salvador personal. Entonces en el Evangelio, no el Evangelio, perdón, en el libro de Primera de San Juan, yo voy a leer esto, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 2, 3, esta Biblia muy amplia, 2, 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿De cuándo sabemos que le conocemos? O sea que somos salvos. ¿Cuándo? ¿Entiendes? Entonces eso. Ahora, nosotros mejor explico otro día, pero la salvación la sabemos, salvos obviamente tienen que practicar las escrituras. No solamente esto, sino recibimos lo que pedimos. Por ejemplo, en Primera de Juan 3:22, ¿qué dice? Primera de Juan 3:22, dice así, la cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué recibimos lo que le pedimos? Porque ponemos en práctica la Biblia. Y si ponemos en práctica la Biblia, es en una conexión directa con el Señor. Estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Y por eso Dios nos da lo que le pedimos. Y cuando las cosas correctas, por ejemplo, Señor, yo te pido por mis hermanos, por crecimiento espiritual. Pero el que no está en sintonía con Dios, ¿qué hace? No sé, pues se compra la lotería y va, Señor, por favor, quiero ganar la lotería. Eso no es la voluntad de Dios ni nada de eso. ¿Entiendes? Pero uno que está en sintonía con Dios, entonces ora correctamente. Por eso dice ahí, y cualquiera cosa que pidiéramos, cualquiera cosa se refiere a las cosas que están dentro de su voluntad. Que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Entonces estamos viendo, ¿quién es feliz? Según la Biblia, ¿quién es bienaventurado? Primero el que lee, el que oye y el que guarda. O sea, el que pone en práctica las escrituras. Muy bien. Y no solamente eso, sino leer las escrituras, guardar las escrituras es expresión de amor, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Juan 5, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Verdad? ¿Entiendes? El que no ama a Dios obviamente no guarda sus mandamientos, solamente quiere acercarse a Dios cuando tiene algún problema, ya, ¿entiendes? Y también el libro de Juan, San Juan capítulo 14, versículo 15, dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, dice acá, por ejemplo, volvemos a leer ahí el pasaje de Apocalipsis 1 al 3, ¿no? Vamos a volver a leer, que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados, o sea, felices, dichosos, ¿quiénes? El que lee y los que profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Entiendes? O sea, el tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué está cerca? El tiempo de nuestra redención, el tiempo de nuestra salvación, y por lo tanto debemos estar contentos, ¿verdad? El tiempo está cerca. Y eso exactamente cuando en
en Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice así la Biblia: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Entiendes? Y dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, debemos estar contentos. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Y también Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quieres ser feliz tú? Bien sencillo. Haz esas tres cosas. Lee, oye y guarda. O sea, pone en práctica la Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en esta noche, tal vez usted no tiene a Jesucristo. Esta noche simplemente la voluntad de Dios, como dice el libro de Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Tienes que arrepentirte y recibir a Cristo como tu Salvador personal. Hermano y hermana, en lugar de leer otras cosas, está bien leer, es bueno leer libros, pero el primer texto de lectura en nuestras vidas debe ser la Biblia. Un cristiano debe leer la Biblia cientos de veces durante toda su vida. En un año debes tratar de leer todas las Escrituras. Entonces, eso es algo que debemos hacer. Amén. Entonces, una vez más reitero, ¿quieres ser feliz? Entonces, lee, oye y practica la Biblia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros y te rogamos, Señor, que tú a poner en práctica lo que dicen las Escrituras, Señor. Te rogamos que tú hagas una obra grande en nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes en todo momento, Padre Celestial, a leer las Escrituras, Señor, a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú hagas algo grande en nuestras vidas. Ahí donde estás, haz una decisión en esta noche. Tal vez tú no has estado leyendo la Biblia, no has estado oyendo las Escrituras, tal vez no has estado poniendo en práctica. Esta noche haz una decisión de leer las Escrituras. Claramente dice, ¿quiénes quieren ser felices? Solamente son felices los que leen, los que oyen y los que ponen en práctica la Biblia. No es mi afirmación, no es lo que yo creo, sino es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La decisión es tuya. Así que, hermano y hermana, los esperamos otra vez el día domingo a las 10:30 de la mañana. Un saludo para cada uno de ustedes y es nuestra oración que Dios los bendiga ricamente. Hasta el día domingo a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana.